Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Yo soy Marilu García Galván, bienvenidos a Sal y Miel. El día de hoy vamos a hablar de Alzheimer y tenemos información muy interesante. Aquí está con nosotros la neuropsicóloga Ana Karen Preciado Barón. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Doctora, pues un tema como el Alzheimer que seguramente a todos nos interesa pensando en que ya vamos a la vejez algunos, digo, no estoy diciendo que mañana pasado, pero que tenemos familiares, que tenemos quizás mamá, papá, tías, tíos, y que quizás vemos en alguno de ellos algún destello o algún síntoma, un signo, y que, pues bueno, necesitamos como familia saber cómo abordar este tema. Por ello, quiero preguntarle, vamos a comenzar con el principio. ¿Qué es el Alzheimer? Tengo entendido que usted está en un estudio maravilloso en donde se está llevando a cabo aquí en la Universidad de Guadalajara y pues que nos hable de todo este proyecto. Para empezar, vamos entonces con el Alzheimer. Bueno, ¿qué es? La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa y es la principal causa de demencia. ¿Qué es la demencia? Es un término que se utiliza para describir para describir problemas de memoria, lenguaje, pensamiento, que van a afectar las actividades de las personas en la vida diaria y les van a causar problemas en su independencia. ¿Sí? Aquí quiero hacer un paréntesis porque a veces hay la confusión entre si Alzheimer y demencia es lo mismo, ¿no? Okay. Entonces, estos problemas cognitivos o de memoria, lenguaje, de pensamiento que les acabo de mencionar, pueden ser causados por muchas enfermedades. Por ejemplo, enfermedad de Parkinson, alcoholismo, VIH, enfermedad de Huntington. Entonces, solamente es un término para describir un cuadro, ¿no? Donde hay un deterioro cognitivo. Hablando de demencia, hablando de demencia. Entonces, la enfermedad de Alzheimer es la principal causa. O sea, de las demencias, 60-80% de las demencias son por enfermedad de Alzheimer. Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta enfermedad? Nuestro cerebro tiene neuronas, ¿no? Son las células nerviosas que están en nuestro cerebro, son billones de ellas y se conectan. A estas conexiones se les llama sinapsis. Entonces, a través de esas conexiones neuronales, finalmente hacen que nosotros hagamos lo que sea, ¿no? Bueno, lo que nosotros queramos hacer, si queremos hablar, bailar, acordarnos de algo, movernos. Entonces, todo esto, o sea, la conexión que hay entre las neuronas, pues es la responsable, ¿no? De que se den estas actividades. Entonces, ¿qué pasa cuando se presenta esta enfermedad? En el cerebro se empieza a acumular algo que se llama amiloide. Entonces se empieza como a acumular de forma excesiva que forma unas placas afuera de la neurona. Y hay otra cosa que pasa, que se acumulan unas como especie de marañas o ovillos dentro de las neuronas de algo que se llama tau. Entonces estas dos características van a estar en las neuronas y van a impedir que funcione el cerebro como normalmente lo hace. Los van a dañar las neuronas y van a hacer que poco a poco se vayan muriendo. Entonces, al estarse muriendo las neuronas, pues hay menos conexiones y finalmente eso se va a reflejar en que la persona pierda capacidades. Inicia generalmente con problemas de memoria, se empiezan a olvidar las cosas, con problemas de lenguaje, con problemas para tomar decisiones, para planear, y bueno, van aumentando las dificultades, ¿no? Hasta el punto en que la persona pues ya no puede hablar, ya no puede comunicarse, y también no puede caminar o no puede hacer actividades básicas como consumir algún alimento, ¿no? Entonces, pues es neurodegenerativa. En esto consiste la enfermedad de Alzheimer. ¿Y qué es por donde tenemos que empezar? O sea, ¿a qué edad más o menos es cuando comienza este deterioro? ¿Qué tanto sí es normal y qué tanto no? Digo, yo sé que todo el mundo de repente olvidó dónde dejó las llaves o algo, pero ¿cuándo es que hay que preocuparse o cuáles son esos signos y síntomas, factores de riesgo que nos debe de alertar que pudiera haber o existir o que vamos para allá para una enfermedad como esta? Ok. A ver, hay dos formas de Alzheimer. Una se le llama Alzheimer esporádica
y otra que se llama Alzheimer autosómica dominante. ¿Sí? La mayoría de las personas que tienen Alzheimer tienen esta forma de Alzheimer que se llama esporádica, o sea, estamos hablando del 99%, y solo un 1% tiene la autosómica dominante. Entonces, en la enfermedad de Alzheimer esporádica, que es la más frecuente, ocurre alrededor de los 65 años. Sí hay casos en donde inicia un poquito más temprano, pero más o menos es ya una edad pues más avanzada. Entonces, digamos que el principal factor de riesgo para la enfermedad de Alzheimer es la edad. Exacto. Y se desconoce de forma precisa qué es lo que lo causa. O sea, se dice que la enfermedad es multifactorial, porque influyen factores genéticos, ambientales, de condiciones médicas, de estilo de vida. Entonces, como que son un montón de factores que finalmente ya a esta edad, más o menos de los 65 años, pues empiezan a generar pues los síntomas, ¿no? Del Alzheimer. Y por otra parte, en la autosómica dominante, esta es muy parecida a la esporádica, pero inicia más o menos a los 40, 50 años. Es decir, tiene un inicio más temprano. Incluso se han visto casos de 30 o hasta de 20. ¿Ok? Aquí la causa sí se conoce, ¿sí? Que es por una mutación genética. Sí, se han identificado 3 genes que son responsables de que se dé esta forma de Alzheimer. Pero es el 1% de todo el Alzheimer. O sea, es una enfermedad rara, ¿sí? ¿Cómo se identifica o cómo alguien puede sospechar que tiene Alzheimer autosómico dominante por una mutación genética? Pues es porque tiene una forma de transmitirse, o sea, muy clara. O sea, como su nombre lo dice, herencia autosómica dominante. Es decir, si hay una persona afectada y tiene un hijo, ese hijo tiene 50% de probabilidad de tenerla. O sea, es una probabilidad muy alta. Si es como una moneda al aire, un 50%. Si hereda la mutación, y si heredan la mutación, en algún momento, o sea, los 40, 50 van a desarrollar la enfermedad. O sea, los primeros 30, 40 años, pues normal, pero va a haber un punto en que la va a desarrollar. O sea, hay unos casos que no se ha presentado, pero son muy raros, ¿no? Es casi del 100%. Entonces, al ser tan fuerte este componente genético del 50%, pues está muy marcado. Vemos que el papá tuvo, el abuelo tuvo, entonces los hijos, y vemos que un hermano y los tíos, entonces vemos que hay un Alzheimer que no es muy común a edades muy tempranas, y vemos que el abuelo, el papá, el hijo. Entonces, es por eso. Normalmente va a consulta un enfermo y pues bueno, ya se hace la genealogía, o sea, el árbol genealógico, y ya se va viendo cómo se ha presentado pues esta enfermedad. Entonces se hacen análisis genéticos y ya se ve si se tiene o no la mutación, pero no es muy común. Híjole, pues la verdad es que esto es muy interesante, porque entonces quiere decir que si yo tengo la mínima sospecha, e incluso si tengo algún familiar, como tú bien lo decías, papás, abuelos, etcétera, etcétera, con Alzheimer, ¿hay alguna manera como de medirlo? Así como cuando uno se saca sangre y se ve cómo está la glucosa, si alta o baja, o no. No, digo, salvo que sea Alzheimer autosómico dominante, se ve. O sea, por ejemplo, si tú tuvieras miedo, pero tus papás tienen 70 años, 80 años, están sanos, o a lo mejor pues ya fallecieron, pero nunca tuvieron Alzheimer, pues digamos que tú tienes muy poca probabilidad, casi nula, de tener como una mutación. Pero si hay alguien que tuvo el Alzheimer esporádico, esa que da a edad más avanzada, o sea, que se da en adultos, pues ya, pues sí, de 65 en adelante, sí tienes un poquito más de riesgo, pero no es seguro que te vaya a dar, o ni siquiera es esa probabilidad del 50% como acá. O sea, es, digamos, como un riesgo, o sea, también sería como un factor de riesgo para que te dé. Entonces, regresando a tu pregunta de cuáles son los factores de riesgo, pues hablamos de que, a ver, si el 99% del Alzheimer
Es es esporádico y ocurre a edades más avanzadas. El primer factor de riesgo es la edad. También está esta parte de que si mi papá, si mi abuelo, si hay historia familiar, pues sí, hay un poquito más de riesgo, pero no garantiza que por eso te vaya a dar, ¿no? Entonces sí me ha tocado escuchar como esa pregunta, que me hagan esa pregunta de, ay, a mi papá le dio, a mi abuelo, yo, entonces la voy a tener. O sea, no es seguro. Puedes tener como un poquito más de probabilidad. De probabilidades, pero no necesariamente te va a dar. No necesariamente. Cuestiones médicas de salud, hipertensión, diabetes, colesterol alto, obesidad, cuestiones del estilo de vida, alcoholismo, tabaquismo, mala alimentación, supongo. Sí, mala alimentación, pues son falta de sueño, una vida muy estresante, sí, el estado de ánimo también, o sea, un estado de ánimo depresivo. Entonces, son un conjunto de factores que finalmente nos hacen un poquito más aumentan la probabilidad, ¿sí? O sea, no es seguro, pero sí aumentan nuestra probabilidad de que en algún momento desarrollemos la enfermedad. Ok, entonces factores de riesgo, edad, genética principalmente, estilos de vida, si no hay estilos de vida saludable. De salud. Ajá, entonces quiere decir que hay más probabilidades. Exacto. Muy bien, vamos a entrar a un terreno en donde todo el mundo nos preguntamos cómo andaremos en ese tipo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo, como decía al principio, seguramente a todos nos ha pasado que si se nos olvidaron las llaves o que no encuentro el teléfono, etcétera. Pero ¿hasta qué punto es normal que de repente se nos olvide algo y hasta qué punto debemos de pensar en que ya no es una cosa normal, sino que ya quizás existe ahí algún indicio de que pudiera desarrollarse a menor edad o a temprana edad, mejor dicho, un Alzheimer? ¿Cómo asociar? Sí, exactamente. Eso es difícil porque a todos se nos olvidan cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que hacer una serie de estudios, exámenes para finalmente determinar. Pero bueno, todo empieza por la vida cotidiana, de decir, a ver, se me están olvidando las cosas, muchas las cosas. Entonces, hay que ver qué puede hacer que se nos olviden las cosas. Pues el estado de ánimo, ¿no? O sea, no es lo mismo cómo funcionamos cuando nosotros estamos tristes a que estamos de buen humor, ¿no? No es lo mismo nosotros cómo funcionamos cuando no dormimos una noche, ¿no? A que cuando tenemos un sueño reparador, dormimos muy bien, cuando estamos muy estresados, ¿sí? Por resolver las cosas rápido, ya se nos olvidaron las cosas, dejamos las llaves, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí hay en la vida cotidiana estar monitoreando a ver si cosas de las que nosotros estamos viviendo están haciendo que estos olvidos, esas distracciones estén pues aumentando, ¿no? Y pues bueno, desde luego que con las personas pues de mayor edad hay que tener pues más cuidado porque pues finalmente a mayor edad hay más riesgo, ¿no? Entonces hay que estar checando. Entonces ya cuando, si nosotros estamos en esa área, o sea, como en ese periodo de edad, y sentimos que se nos están olvidando las cosas, que ya no hacemos las cosas igual que antes, a lo mejor es conveniente consultar a un médico, ¿no? A un médico para que también nos haga exámenes generales, ¿no? O sea, que nos haga exámenes de laboratorio, porque a lo mejor una deficiencia de alguna vitamina, ¿sí? Checar el perfil hormonal. O sea, puede haber situaciones también pues, de salud o de estilos de vida que finalmente puedan propiciar a eso, ¿no? Pero sí, finalmente cuando una persona es adulto mayor o finalmente cuando una persona está bien, pero solamente se nos olvidan las cosas y está muy estresado, pudiéramos atribuírselo al estrés porque es poco probable de que estemos hablando de una demencia a corta edad, salvo si hay pues ese componente tan importante genético. ¿Sí? Solamente en eso, en una persona joven, pues quizá pudiera preocuparnos un poquito más, ¿no? Hablabas de un proyecto que se está llevando a cabo en la Universidad de Guadalajara. ¿En qué consiste y qué han encontrado hasta el momento? Sí, el proyecto se llama Fenotipo y Genotipo de la enfermedad de Alzheimer autosómica dominante en Jalisco.
Y lo que nosotros hacemos, pues, es hacerle diversos estudios a las personas que tienen esta enfermedad, ¿sí? Que tienen alguna mutación causante de la enfermedad, y a las personas que están en riesgo, que todavía ni siquiera desarrollan síntomas. ¿Cómo sabemos que esa persona está en riesgo? Porque su papá o su mamá sabemos que tuvo la enfermedad. Entonces, es por eso que nosotros sabemos que están en riesgo, porque tienen un 50% de probabilidad de tenerla. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues les realizamos estudios médicos, genéticos, neuropsicológicos, que como neuropsicóloga pues yo participo en esta parte, para conocer más sobre la enfermedad. Gracias al estudio de estas familias con esta mutación, o sea, es una pues, enfermedad muy triste, ¿no? Porque la gente enferma en edad productiva, ¿no? A los 40 o 50 años, pues, o sea, las personas tienen hijos, están trabajando, o sea, una edad productiva, ¿no? Entonces, les hacemos todos estos estudios y a estas familias lo que se ha encontrado es que los cambios de la enfermedad, eso que hablaba en un inicio del beta-amiloide, de las placas de amiloide, o bueno, más bien de la acumulación de esa beta-amiloide, los niveles de tau, que va a, en una etapa, dañar las neuronas, ocurre o empieza a ocurrir todos esos cambios 20 años antes de que la persona empiece a desarrollar síntomas. Entonces, gracias al estudio de esas familias, nosotros conocemos que esos cambios se dan 20 años antes. ¿Qué es lo que pasa? Que pues finalmente nosotros vemos a las personas o se diagnostica el Alzheimer cuando ya tiene síntomas. Entonces ya puede que sea muy tarde para los medicamentos o para hacer cosas de tratamiento que no sea farmacológico. Entonces con estas familias pues vemos cuáles son los cambios, o sea, muy inicial, muy tempranos, incipientes, muy tempranos. O sea, con qué cosas lo podemos identificar de forma pues sutil, temprana, y pues les hacemos el seguimiento, ¿no? El seguimiento de sus estudios para conocer la enfermedad y pues bueno, esperamos que en algún momento se pueda desarrollar algún tratamiento efectivo, ¿no? Para la enfermedad y bueno, a la vez pues trabajar con las familias, les estamos acompañando en todo este proceso. Estamos iniciando, o sea, el trabajo aquí tiene apenas 10 años. Entonces, el equipo está creciendo, es interdisciplinario. La doctora Esmeralda Matute es una neuropsicóloga muy reconocida a nivel Latinoamérica, a nivel mundial. Hay un genetista, hay un historiador, hay una bióloga molecular, hay médicos, neuropsicólogos, trabajadores sociales. Entonces es un problema pues de salud importante y tratamos pues de estudiarlo de la mejor manera y también apoyar a las familias, porque aquí en Jalisco hemos identificado 2 de estas mutaciones. Entonces, o sea, dos familias con una mutación causante de, bueno, varias familias, pero que son 2 mutaciones distintas que causan la enfermedad. Entonces, pues, les estamos haciendo todos estos estudios. Ajá. ¿Y qué han encontrado? O sea, principalmente, ¿a qué se debe esta mutación? ¿O por qué la persona de repente acudió con ustedes? O sea, todavía siguen en la investigación, pero ¿hay algo que ya se haya como tenido en un principio de ¿está sucediendo esto? Estamos en eso, ¿no? O sea, ¿qué estamos trabajando, por ejemplo? ¿En qué punto surgió, no? O sea, ¿cuándo empezó esta mutación? Y, por ejemplo, el historiador está haciendo un trabajo muy interesante, va por el siglo XVIII, ha encontrado registros. ¡Qué interesante! Sí, por esta línea familiar donde hay pues todos estos registros. El médico está trabajando sobre los factores modificables que son muy importantes porque finalmente, aunque yo les platiqué que si se tiene la mutación se va a desarrollar la enfermedad, vemos que hay diferencias en cuanto a unos se inician un poquito más temprano. O sea, es un periodo, pero oye, si puedo con lo que yo hago retrasar la enfermedad unos años o que la enfermedad no sea tan severa, no sea tan grave, sea menos
impactante, incapacitante, que yo pueda ser funcional la mayor parte del tiempo con lo que yo esté haciendo. Esa es una super ganancia. Entonces estamos, bueno, el médico está estudiando pues todos esos factores de riesgo que impactan en el desarrollo de la enfermedad, ¿no? Y bueno, también en lo neuropsicológico, ¿cuáles son los primeritos síntomas que se ven? O sea, o las primeras características, las primeras quejas, o en las pruebas neuropsicológicas que hacemos, que son pues test, donde les preguntamos a las personas. ¡Ay, qué miedo! Sobre cosas de memoria, sobre atención y todo, en donde empiezan a fallar. Entonces, en eso estamos, ¿no? Híjole, la verdad es que sí, esos famosos tests en donde van viendo la memoria que cada persona tiene, se ve mucho, ¿no? O sea, se revela mucho de lo que pudiera estar pasando con una persona. Y bueno, confieso, la doctora fue la que me hizo ahí algún diagnóstico de TDA. Y me gustaría saber, se me ocurre ahorita, ¿cuál es la diferencia en pensar en que pudiera tener algún problema como es esa mutación genética y que pudiera tener Alzheimer o que pudiera tener solamente, que también es una, bueno, es una cosa grande, TDA, trastorno de déficit de atención? ¿Hay alguna, o sea, yo sé que quizás no, como tal enfermedad, nada que ver una con la otra, pero hablando como de ser o de tener mala memoria, etcétera, etcétera, ¿se pudiera confundir? ¿O cómo podemos diferenciar? A lo mejor es alocado lo que estoy diciendo, sí, pero pensando en memoria. A ver, pues lo principal, o sea, como es una enfermedad neurodegenerativa y es de la edad, diferente. Pues, entonces, en todo caso, sería, o sea, si sospechamos, si te olvidan las cosas y todo de algo temprano, pues vemos tus antecedentes y vemos que no hay una clara presencia de la enfermedad en tu familia, entonces pues se descarta. Y también, bueno, yo como neuropsicóloga, por ejemplo, hago estos test y también pues exploro los estilos de vida, exploro estado de ánimo, entonces veo como a qué puede ser más atribuible tu problema, ¿no? En este caso, pues, por ejemplo, si estamos hablando de TDAH, el TDAH en realidad se diagnostica en la infancia, ¿no? Es un problema que se diagnostica en la infancia. En la edad adulta es más difícil el diagnóstico porque, pues, ya pasaron muchos años. Y también pasa de que hay un sobrediagnóstico, ¿no? Del TDAH también. Actualmente, ¿verdad? Exacto. Entonces, pues entonces sí se está atribuyendo mucho el TDAH y no es tanto. Parece que hay un sobrediagnóstico, ¿no? Pero bueno, refiriendo al ejemplo que tú me comentas, entonces pues a ver si parecía que había varias características y todo. Entonces, pues bueno, ahí uno como neuropsicólogo se va enfocando, a ver, tiene estas características, de la infancia fue así, hablé con su mamá y parece que confirma estas características que tenía de la infancia y veo que, por ejemplo, en la familia no hay esto, y aparte van desechando. Entonces ahí se va estudiando, ¿no? Que puede estar en la persona y también veo las pruebas, ¿no? Porque, a ver, los test que utilizamos. Vamos a hablar de los test. Sí, los test que utilizamos en donde damos, por ejemplo, una lista de palabras y luego esperamos un rato y les preguntamos a ver qué palabras te dije o pongo a copiar unas cosas, etcétera. Todos esos test, o la mayoría tienen normas. ¿Qué es eso? Son, digamos, un parámetro que me sirve a mí para decir, ¿está bien o si está más bajo de lo esperado que otras personas de su misma edad y de su misma escolaridad? Entonces, yo no espero que en un test todas las personas me salgan igual, o sea, con una puntuación máxima o con una puntuación media. Yo no espero eso, o sea, voy a interpretar esas pruebas de forma diferente en una persona
con a lo mejor una maestría y 27 años que con una persona de 70 años que fue 3 años a la escuela y, y apenas sabe leer y escribir. O sea, aunque le aplique la misma prueba, por ejemplo, yo las voy a interpretar completamente diferente. Entonces, entre las pruebas, la historia clínica, la valoración emocional, o sea, todos esos antecedentes me dan a mí información para ir encaminando a un diagnóstico. Pero de inicio, en la enfermedad de Alzheimer, pues no se espera que a una edad temprana, o sea, no se descarta, pero no es tan común que a una edad temprana se presente la enfermedad. Solamente ese 1%. 1%, o sí hay algunos casos, o sea, siempre hay como excepciones que desarrollan el esporádico un poco más temprano, ¿sí? O sea, que a veces pudiera confundirse. Entonces, en esos casos se les hace también pruebas genéticas para ver si tiene la... A eso me refería hace rato. O sea, entonces sí se puede hacer uno en un momento dado. Bueno, claro, solamente si se cubre el perfil. Sí. Esas pruebas, yo sé que seguramente para empezar deben de ser caras, ¿no? Exacto. No en cualquier lado los hacen, son caras, o sea, no. Digamos que sí se tiene que tener sospecha. O sea, muy importante por un grupo de profesionales de que puede haber una mutación, solamente en esos casos, ¿no? O a lo mejor en una investigación, con un fin en protocolos. específico, exactamente. Pero sí tiene que ser casos específicos, no es de que... se me ocurrió hacerme para ver si estoy bien o mal, a ver si sí, no. Incluso algo muy importante es que actualmente, como estamos iniciando en esta investigación, a esas personas que tienen riesgo de tener la mutación y pues la carga genética. De la mutación y en un momento desarrollar la enfermedad, nosotros ahorita no les podemos decir, y eso se lo decimos desde el principio, ¿sí? No les podemos decir si la tienen o no, porque no es una cosa menor, ¿no? Es como una noticia de, sí la tienes, ¿no? O sea, tiene implicaciones muy importantes emocionalmente, psicológicamente. Sí, entonces en un momento lo queremos hacer, pero estamos cuidando a las familias, estamos tratando de hacer una plataforma en donde ellos puedan estar asesorados genéticamente, psicológicamente y si quieren, porque a nosotros nos ha tocado participantes que dicen, yo sí quiero saber, ¿no? O sea, quiero saber porque así puedo prevenir y puedo prepararme y puedo tomar decisiones y es muy válido. Y hay personas que nos dicen, yo no quiero saber. O sea, porque si no, pues voy a vivir con miedo, no voy a poder dormir. Y también es muy válido, ¿no? Pero finalmente en la investigación, o sea, si desean participar con nosotros en este estudio, en un principio les decimos que por el momento, o sea, esperemos que algún día se pueda, pero por el momento no les decimos. Entonces, es también un poco con lo de tu pregunta de, me voy a hacer un examen. Un examen, pues no es entonces, COVID, ¿no? Sí. No es así como influenza. Ok, también me gustaría saber si una persona tiene en su casa a un familiar, sea el papá, sea el abuelo. Creo que lo más difícil que a mí me ha tocado ver es a personas que quizás conozco y que dicen, lo peor que me ha pasado es que mi padre me diga, ¿quién eres? ¿Cómo se debe de abordar ese manejo familiar? No debe de ser nada sencillo de repente ver que el padre que tanto amas voltea y te ve como si fueras un extraño, ¿no? Claro, sí. ¿Cómo se maneja eso? Digo, yo sé que es un asunto psicológico, pero el tratamiento ayuda y también ahí el paciente debe de someterse a algunos estudios o hacer algo específico. En la enfermedad de Alzheimer, pues no hay un tratamiento que cure la enfermedad, ¿no? O sea, como... No se puede curar entonces. No se puede curar la enfermedad. ¿Se puede controlar como la diabetes? El tratamiento... Ya salió un medicamento que es muy caro en Estados Unidos y parece que retrasa un poquito la enfermedad, pero acaba de salir, no se sabe sus efectos a largo plazo, entonces ahorita está iniciando, ¿no? Pero en realidad, pues no hay nada que lo cure.
¿ok? Entonces, básicamente el tratamiento es sintomático. Es decir, a ver, empiezan los problemas de memoria, pues le doy un medicamento que ayude a estimular la memoria. Ajá. Tiene problemas del estado de ánimo, anda muy triste, muy deprimido, bueno, le doy un antidepresivo. Tiene agitación, pues bueno, algo que lo tenga más tranquilo. De repente, pues no sé, tiene otra condición médica y bueno, le doy esto, ¿no? Entonces, el tratamiento es sintomático, ¿no? Pero, pues bueno, a veces hacemos a un lado como todo lo psicológico y todo lo no farmacológico porque queremos a veces algo rápido, ¿no? Que con una pastilla ya pueda recordar o que que ya pueda recordar quién soy o que ya reconozca todo, que no se desoriente, que no se pierda, etcétera, ¿no? Y pues bueno, lo primero que hay que hacer para los familiares sobre eso que mencionas es conocer la enfermedad, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los cambios? Y luego también ahí toca hacer un poco de reflexión porque luego pasa eso de que, no, pues no me reconoce, pero al hermano sí. Y resulta que el hermano siempre fue así como muy grosero con el papá o la mamá. Y yo que fui muy ¿no? buena hija y todo, a mí no me reconoce y uno se enoja. Entonces, hay que conocer la enfermedad, o sea, qué es realmente lo que está pasando. No son cosas personales, no son cosas de que será porque a él siempre lo quiso más y a mí no. Que si de repente tiene conductas pues muy repetitivas y todo, pues no lo está haciendo a propósito. Reflexionar uno en qué estado está, porque pues va a repetir muchas veces lo mismo, va a preguntar muchas veces lo mismo, repetir lo mismo, y es frecuente que ya te dije, me lo acabas de decir. Entonces, también el asesoramiento de cómo actuar ante estas conductas, o sea, un neuropsicólogo lo puede hacer o un médico especializado en enfermedades neurodegenerativas, en Alzheimer, puede ayudar a esto, a ver, ante esta situación, o sea, ¿qué puedo hacer? Y finalmente van a ir cambiando, ¿no? En cada fase de la enfermedad, porque los problemas van aumentando. Podemos hablar de las fases, digo, por un lado la memoria y ¿qué más? ¿Cómo es el procedimiento? Ajá. Entonces, sí, hay diferentes fases. Hay una fase preclínica, ¿sí? En donde no hay síntomas, o sea, la persona funciona normal en su vida cotidiana, pero ya se dan, pues, estos cambios que hablaba de niveles altos de amiloide, de tau, ¿no? Después de esa fase preclínica de la enfermedad, está una fase que se llama deterioro cognitivo leve. Entonces, ahí las personas empiezan a notar que sí, se les olvidan las llaves, que qué día era de forma más frecuente, que las palabras, las citas, entonces empieza a haber olvidos más frecuentes, fallas en la vida cotidiana, pero la persona puede hacer su vida normal, ¿sí? Entonces, de repente, pues, tiene que anotar todo, ¿no? Sí. A lo mejor, o ya tengo que poner alarma en todo. Para funcionar. Exacto, pero maneja, hace todo, pone el Waze, o sea, hace todo normal, ¿sí? Pero sí, si se hace unos exámenes neuropsicológicos, como yo les comento, y vemos que en su vida cotidiana sí baja, hay un rendimiento inferior al esperado en algunas funciones, al esperado de acuerdo a su edad y su escolaridad. O sea, sí está más bajito de lo esperado, pero puede él funcionar. Entonces, esta es la fase de deterioro cognitivo leve. Y finalmente, cuando la enfermedad avanza, pues ya se habla de una demencia. ¿Cuándo se habla de una demencia? Cuando ya este deterioro cognitivo impacta en la vida cotidiana del paciente en la independencia. Empieza así ya a necesitar ayuda el esposo, la esposa o del amigo para la toma de medicamentos, para manejar el dinero. De repente pues ya las contraseñas no se acuerda o ya da cambios de más. Entonces ya no es totalmente independiente, ya necesita ayuda de alguien en actividades pues sobre todo muy complejas, muy demandantes de la vida cotidiana. En la fase moderada aumentan las dificultades cognitivas, de lenguaje, de comunicación, y ya la persona puede tener más dificultades en actividades básicas como vestirse,
combinarse, de repente se abrocha chueco o dificultades para abrocharse, la camisa al revés o ya no sabe cómo ponérsela. Entonces en actividades básicas ya hay más problema y ya finalmente en la etapa más avanzada la persona pues bueno pierde demasiadas capacidades que no puede funcionar sola, está en cama, dificultad para ingerir alimentos, ¿no? Entonces pues sí, es un problema degenerativo, ¿no? Cuando se diagnostica el deterioro cognitivo leve, aquí es muy importante hacer el seguimiento, ¿no? Porque no todos los casos de deterioro cognitivo leve se van a convertir a Alzheimer o a otro tipo de demencia, que ya vimos que hay otras enfermedades que causan también demencia. Pero si nosotros tenemos problemas con nuestra memoria, nuestra atención, nuestro pensamiento, planeación, toma de decisiones y vamos a que nos hagan un examen y nos dicen que tenemos deterioro cognitivo leve, aquí lo importante es vigilar, nada más. Porque hay casos en donde pues se estanca, hay casos que, por ejemplo, era por una cosa de la que hablamos al inicio, de que estaba pues a lo mejor triste o estresada o otras cosas que no se consideraron y que sí parecía que había problemas, pero pues bueno, no evolucionó a una demencia, ¿no? Entonces, finalmente, pues es un datito que nos dice, a ver, aguas, ¿no? O sea, sí están estas funciones, parece que un poquito debajo de lo esperado, entonces hay que monitorear. Y que al monitorear uno, ¿qué tiene que hacer? ¿O cómo se da cuenta? ¿O qué es lo que de qué debe de percatarse? ¿O debe de hacer anotaciones de cuántas veces se olvidó de qué en el día, en la semana? ¿Cómo monitoreamos? Sí, eso sería muy útil, ¿no? O sea, estar muy al pendiente, a ver, de cómo estamos funcionando. Y si nos sirve anotarlo, pues bienvenido, ¿no? Y también el monitorear con nuestros exámenes médicos, porque finalmente si sabemos que tenemos deterioro cognitivo leve es porque alguien nos lo diagnosticó, ¿no? O sea, profesional. Entonces, no dejarlo, ¿no? A mí me pasaba cuando pues estaba trabajando como neuropsicóloga en el hospital, que pues sí, parecía que estaba más bajo de lo esperado en las funciones, diagnosticaba deterioro cognitivo leve y al año le daba cita en un año y luego ya no iban, entonces como que decía, pues ya se siente bien. Era más bien social, no tanto médico quizás. Sí, puede haber muchas cosas por las que no fueron, ¿no? Pero sí, a lo mejor mucha gente luego ya se siente bien y ya no va a sus revisiones, ¿no? Pero, pues sí, hay gente que dice, no, me diagnosticaron deterioro cognitivo leve y yo veo que los problemas pues van aumentando o pues parece que están igual, o sea, qué bueno, ¿no? O sea, que igual si no mejoran, pues por lo menos que se mantengan, pero sí es estar checándonos como para vigilar, ¿no? Como por ejemplo, ya lo mencionaba usted, doctora, el hecho de que de repente se nos olvidan las palabras, ¿no? Había un comercial, no me acuerdo de qué era, por cierto, pero que decía, quiero eso que se toma en la mañana para despertar, ¿cómo se llama? Café. Sí. Entonces, como que de repente los términos, o mejor dicho, los nombres de las palabras, uno sabe lo que quiere. Bueno, me remito al comercial, que la persona dice, quiero eso, o sea, trae en su mente la palabra café, pero en ese momento no recuerda exactamente la palabra, sabe la acción, que es lo que la despierta en la mañana, ¿no? Sí, eso pues yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Y con la edad también, pues puede ir aumentando esta dificultad, ¿no? Pero puede ser un cambio normal de la edad. Cuando sí puede ser más patológico, o ser un indicador de una probable enfermedad neurodegenerativa, pues cuando va siendo o más frecuente, cuando ya no nos acordamos, porque, o sea, sí nos pasa de que no nos acordamos de una palabra, pero al rato ya sé cómo luego nos llega, ¿no? O la clásica de la tengo en la punta de la lengua, sí, ¿no? Sí, exacto. Y luego ya después nos acordamos. Entonces, cuando hay una enfermedad, pues ya no se recuerda la palabra y las palabras que se empiezan a olvidar empiezan a ser más frecuentes. O sea, cuando a nosotros se nos olvida una palabra, generalmente no se nos olvida agua. Es como de una palabra más complicada, menos frecuente. Entonces, cuando son
más palabras de uso frecuente, cuando este problema es continuo, cuando ya después no llega nunca la palabra. Entonces, pues bueno, ahí sí a lo mejor checar, ¿no? Ok. ¿Qué ejercicios o cómo podemos estar ejercitando nuestra mente para evitar en un momento dado tener este tipo de problemas? Claro, independientemente para que no sea genético o que no tengamos un problema como tal más severo, pero así como personas comunes y corrientes, Claro. ¿cómo pudiéramos tener, mejor dicho, una mejor memoria y una mejor calidad de vida mental? Ajá. Sí, o sea, como método de prevención, pues es trabajar en esos factores de riesgo, ¿no? Entonces, a ver, resulta que me malpaso, que como mucha fritura, que casi no como vegetales, que proteína, que proteína, o sea, que no como bien. Pues bueno, ahí tenemos un factor de riesgo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, alimentarnos bien. Todo eso que nos dicen del estilo de vida que hagamos por y que de repente así, pues bueno, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Tratar de dormir bien, tratar de no estresarnos tanto, de ver por qué nos estamos estresando y ver si podemos hacer algo para disminuir el estrés, trabajar en nuestro estado de ánimo, ¿no? Hacer ejercicio, ir al médico regularmente. Hay muchas personas que pueden ser hipertensas, por ejemplo, o tener el azúcar elevado y no saben porque no suelen no han ido a médico, un chequeo, ¿no? Ajá, con regularidad. Pero hay, por ejemplo, algunos ejercicios o algo, por ejemplo, la clásica sopa de letras que de repente vemos a algunas personas, principalmente de la tercera edad, y que bueno, que lo hacen para ver, para trabajar la mente, ¿no? No sé, los crucigramas, etcétera, etcétera. ¿Eso sí ayuda? Pues sí, ayuda al cerebro. Sí, y eso pues en cuanto al estilo de vida, pero en cuanto a esto cognitivo que mencionas, o sea, esos ejercicios sí ayudan, es estar tratando de tener a la mente, al cerebro muy activo, trabajando. Pero si a mí no me gusta, por ejemplo, sentarme eso, o sea, no pasa nada. ¿Qué podemos hacer? Hacer actividades en donde yo tenga que aprender. ¿Sí? Entonces, o puedo estar haciendo lo mismo, pero metiéndole novedades. Es decir, a ver, pues siempre he querido aprender a tocar un instrumento, inglés, a bailar, a cocinar. ¿Por qué? Porque eso implica, a ver, pues que estemos poniendo atención, que estemos memorizando, a ver, cómo iba esta pieza o cómo iba este paso o cómo eran las palabras, estar aprendiendo palabras. Entonces implica memorizar, implica planear, implica tomar decisiones. Entonces es estar estimulando todas las funciones cognitivas al mismo tiempo y pues si es algo que a mí me gusta, me va a motivar más o si lo veo como reto de que, ay, quiero que me salga mejor esto, quiero dominar mejor el idioma, quiero tocar esta pieza, quiero bailar igual esta canción, esta coreografía. Entonces, pues le voy a meter el factor motivación, va a mejorar mi estado de ánimo. Entonces, siempre estar aprendiendo. Y bueno, lo que a mí me gusta es la cocina, por ejemplo. Pero pues resulta que siempre cocino como postres. Bueno, ahora voy a aprender comida oriental. Ajá, exacto. Entonces, eso tienen otros procesos, entonces implica un reto para la mente. Entonces, es tratar de estar activos mentalmente. Las personas que sufren Alzheimer y las personas que están a su alrededor deben de tener miedo. Digo, no es que deban de tener miedo, pero me refiero a que hay alguna esperanza. Ya dijimos que es incurable, por supuesto, pero ¿se la deben de tomar muy en serio? Es una enfermedad y pues hay que atenderla, ¿no? Y pues en esto de la enfermedad pues va a haber muchos retos, o sea, muchas situaciones difíciles que manejar y finalmente hay que estar resolviendo con lo que estamos viviendo, porque los problemas van a ir cambiando a lo largo de la enfermedad, ¿no? Y pues también algo importante es que no se debe de dejar la carga a una sola persona. Si bien siempre hay una persona que, digamos, está más al pendiente de todo,
el cuidado debe de distribuirse entre más todos los miembros de la familia. Que no sea solamente cuestión de mujeres, hombres también participar. Y también, pues a través de las experiencias de esas personas que han tenido personas con Alzheimer, pues se puede ver esa experiencia no desde una carga, desde un problema, sino también en ese acompañamiento, ¿no? Te quiero. Tener paciencia, ¿no? Sí, nunca había convivido tanto y ahora, pues bueno, te estoy disfrutando y trabajar con lo que tenemos en el momento, ¿no? De repente sí puede ser muy estresante saber que en algún punto los problemas van a ser más grandes y todo, y bueno, sí hay que estar muy conscientes, por eso hablaba de conocer la enfermedad, ¿no? De los retos que se van a venir, pero también tratar de estar viviendo con la persona en la etapa en la que está, ¿no? Trabajando con lo que se tiene. Doctora, pues cada vez tenemos más años de vida. Entonces, eso significa que entonces una persona con Alzheimer va a tener, claro, desde los 65 aproximadamente que aparece la enfermedad hasta que muera, que ahora la vida es más prolongada, quiere decir que entonces hay más años de enfermedad. Y es por eso que ha aumentado el porcentaje, ¿no? Porque pues como el principal factor de riesgo es la edad y ahora vivimos más, pues entonces conforme aumenta la edad, pues hay más. Entonces por eso también, casos. O sea, de alguna manera es lógica también. Ajá, exacto. No es tanto que vivamos una diferente situación, sino que a mayor vida, pues, y estamos hablando que si aquí lo más importante o lo básico principalmente es la edad, pues por supuesto que la enfermedad, entonces hay más probabilidades. Hay más probabilidades. A mayor edad, mayor probabilidad. Ajá, exacto. Y eso por el deterioro cognitivo. Sí, porque, bueno, está pues en estudios, ¿no? Pero finalmente de los 65 a 75 es como el 5% de probabilidad, de los 75, 84, 85 es el 13%, y de 85 a 100 hay como el 33%. Entonces, conforme tenemos más edad, pues más probabilidad. Ok, pues yo sí creo que es importante que mencionemos que le demos mucha seriedad al árbol genealógico, doctora. La verdad es que deberíamos de comenzar a promover que conozcamos nuestro árbol genealógico. De repente como que uno no sabe si mi abuela, mi bisabuela o regularmente, hablo por mí, se pierde una en el abuelo, ¿no? Pero ¿qué pasó con el bisabuelo y qué pasó con el tatarabuelo y qué enfermedades tuvo, en qué situación vivió, qué nos dejó, tanto de enfermedades como de situaciones emocionales, tipos de vida, estilos de vida, porque luego no sabemos. Sí. Entonces, a mí, por ejemplo, cuando empezó a decir, revisen sus papás, sus abuelos, pues yo me quedo en mis abuelos, porque realmente pienso en mis bisabuelos y no. Sí. Y por ello creo que sí, incluso debería de existir algo, así como hay una aplicación para todo, quizás como para ir abasteciendo, robusteciendo esa información familiar que nos sirve tanto como para las situaciones de enfermedad, como las situaciones emocionales, como biodescodificación y como a todo lo que nos podamos meter con respecto a los ancestros, ¿no? Exacto, sí. Es de mucha ayuda cuando estamos hablando de enfermedades. La mayoría de la gente sí tiene como bien ubicado su árbol genealógico, de las personas que van a... Sí, no, nos toca hablarle al tío, a la persona que pudiera saber más, entonces sí. Ok, pues ya se nos terminó el tiempo, pero bueno, ¿cuáles serían por último ya las recomendaciones para las familias que pudieran estar inmersas en una situación de Alzheimer con algún papá, con algún abuelo, mamá, etcétera, etcétera? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que hacerlo sentir? Y bueno, lo principal, la prevención, ¿no? ¿Cómo podemos de alguna manera, dentro de lo posible, prevenir esta enfermedad? Sí, bueno, entonces a los familiares que conviven con esta situación de la enfermedad, pues bueno, lo primero es conocerla, o sea, saber frente a qué estamos. Siempre se puede hacer algo, ¿no? O sea, de repente el futuro sí suena muy desesperanzador, o sea, de que no hay cura, pero la idea es que nuestro familiar, nuestro ser querido, viva lo mejor posible y disfrute. O sea, en todas las etapas se puede disfrutar. Lo que pasa es que
puede que nos centremos en lo que ya no puede hacer, en lo que debería hacer, y de repente podemos dejar pasar muchas cosas que sí se pueden hacer. Y también, pues finalmente, la calidad de vida que tenga, o sea, cómo esté nuestro familiar en esta enfermedad, si está contento, el buen estado en el que esté, que estés de alguna forma estable, amado también, amado, ¿no? exactamente. Pues bueno, también nosotros podemos contribuir a eso y buscar apoyo psicológico, porque sí no es algo fácil. O sea, hablando de la familia. De la familia, ¿no? Para que tanto para mí, si soy cuidador, pueda ser más fácil este proceso, y también pues con los miembros de la familia, que luego hay pleitos y... ¿Por el cuidado? Por el cuidado, ajá, exacto, por el cuidado. Entonces... De que te toca y ahora a ti, y no, yo no puedo, y ajá. O incluso a veces hay eso de que no, nadie lo cuida mejor que yo y no deja que nadie. Entonces, siempre se pueden cuidar muchas cosas, tanto de la salud del paciente como de mí como cuidador, como de la familia, en otros aspectos psicológicos, ¿no? Pues muchas gracias, doctora. La verdad es que le agradezco mucho que haya venido aquí a este programa. Gracias por la invitación. Gracias. Por hoy terminamos este capítulo de Sal y Miel, Alzheimer, y pues de verdad creo que sí es importante tener información sobre esto. ¿Por qué? Pues porque no sabemos. A final de cuentas, todo esto en la vida es un volado. No sabemos si nosotros o algún familiar cancelado pudiera tener esta enfermedad, y pues es importante contar con las herramientas informativas sobre todo. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.